La historia del profeta Mahoma. Aunque no seas una persona religiosa, seguramente más de una vez te has preguntado: ¿quién fue Mahoma? ¿Fue realmente tan importante como dicen? Quédate hasta el final de este vídeo para averiguar eso y otros muchos más detalles sobre el profeta Mahoma. Recuerda suscribirte al canal y dar a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. La historia de Mahoma comienza en el siglo VI, en la Meca, una ciudad de la península arábiga. Mahoma nació en el año 570, en una familia prominente de la tribu Quraysh. Su padre murió antes de que él naciera y su madre falleció cuando él tenía 6 años, dejándolo huérfano. Mahoma creció en la casa de su abuelo y luego en la de su tío, quien lo llevó en algunos viajes comerciales a Siria. A los 25 años, Mahoma se casó con Jadilla, una viuda adinerada y honorable de la Meca. Jadilla fue su única esposa hasta la muerte de esta, 25 años después. Mahoma comenzó a tener visiones a la edad de 40 años, mientras se retiraba a una cueva en las montañas cercanas a la Meca. Según la tradición islámica, el ángel Gabriel se le apareció y le transmitió el primer mensaje de Dios. Mahoma se convirtió en el profeta del Islam y comenzó a predicar el mensaje de la unidad de Dios a los habitantes de la Meca. Sin embargo, la predicación de Mahoma no fue bien recibida por los líderes de la tribu Quraysh, que eran politeístas y temían perder su poder e influencia. Mahoma y sus seguidores sufrieron persecución y hostigamiento, y algunos fueron asesinados. En el año 622, Mahoma y sus seguidores huyeron de la Meca a la ciudad de Medina, en lo que se conoce como la Égira. Esta fecha marca el inicio del calendario islámico. En Medina, Mahoma fue bien recibido y se convirtió en líder político y religioso. Estableció una comunidad islámica y negoció tratados con tribus vecinas. Mahoma continuó predicando y escribiendo durante los siguientes años, y su mensaje se difundió por toda la península arábiga. En el 630, Mahoma regresó a la Meca con un gran ejército, y tomó la ciudad sin luchar. Los líderes de la Meca se rindieron y se convirtieron al Islam. Durante los últimos años de su vida, Mahoma viajó por la península arábiga y estableció el Islam en muchas ciudades y tribus. También redactó el Corán, el libro sagrado del Islam, que contiene los mensajes que recibió de Dios a lo largo de su vida. Mahoma murió en el año 632 en Medina, a los 62 años. Su legado como profeta y líder religioso ha tenido un impacto duradero en el mundo, y el Islam se ha convertido en una de las religiones más practicadas de nuestro planeta. La persecución a Mahoma. Mahoma y sus seguidores sufrieron una persecución y hostigamiento por parte de los líderes de la tribu Quraysh, en la Meca, quienes eran politeístas y temían perder su poder e influencia ante la creciente popularidad del mensaje de unidad de Dios que Mahoma predicaba. La tribu Quraysh hizo todo lo posible para desacreditar a Mahoma y a sus seguidores, ridiculizándolos y difamándolos públicamente. También los sometieron a castigos físicos e incluso algunos de los seguidores de Mahoma fueron asesinados. En una ocasión, la tribu Quraysh intentó asesinar a Mahoma en su propia casa, pero él escapó a salvo y huyó de la Meca con la ayuda de su amigo Abu Bakr. Mahoma y sus seguidores fueron muy bien recibidos en la ciudad de Medina, donde se convirtió en un líder político y religioso. A pesar de la persecución y hostigamiento que sufrieron en la Meca, Mahoma y sus seguidores continuaron predicando el mensaje del Islam, y su comunidad creció en número y fuerza. Finalmente, en el año 630, Mahoma regresó triunfalmente a la Meca, con un gran ejército y tomó la ciudad sin luchar. Los líderes de la tribu Quraysh se rindieron y se convirtieron al Islam. La persecución que Mahoma y sus seguidores sufrieron en la Meca se ha convertido en una parte muy importante de la historia temprana del Islam, y ha influido en la forma en la que los musulmanes ven la opresión y la resistencia en la actualidad. La historia de Mahoma también ha inspirado a muchos a resistir la injusticia y perseguir la verdad, incluso en circunstancias difíciles. ¿Cómo fue su adolescencia? No se sabe mucho acerca de la adolescencia de Mahoma, ya que la información que se tiene sobre su vida se centra principalmente en su vida adulta, especialmente después de su vocación profética a los 40 años. Sin embargo, hay algunas fuentes históricas que indican que Mahoma creció en una familia respetada de la tribu Quraysh en la ciudad de la Meca, Arabia Saudita. Como os dije antes, su padre, Abdullah, murió antes de que él naciera, y su madre, Amina, murió cuando él tenía solo 6 años. Después de la muerte de su madre, fue criado por su abuelo y luego por su tío. Se dice que Mahoma era un joven reflexivo y tranquilo, que pasaba mucho tiempo solo en las colinas alrededor de la Meca, meditando y reflexionando sobre la vida y el mundo que lo rodeaba. También se sabe que trabajó como comerciante, acompañando a su tío en viajes comerciales a través de Arabia,
lo que le dio una amplia experiencia y conocimiento de la región. En general, la adolescencia de Mahoma fue probablemente una etapa de su vida relativamente tranquila y normal, marcada por la pérdida de sus padres y la búsqueda de significado y propósito en su vida. No fue hasta más tarde, cuando se convirtió en profeta y líder religioso, que su vida se transformó y se convirtió en uno de los personajes más influyentes de la historia. ¿Cuántas esposas tuvo? Mahoma tuvo varias esposas a lo largo de su vida. Se casó con su primera esposa, Jadilla, cuando tenía 25 años. Ella fue su única esposa hasta que ella murió, 25 años después. Después de la muerte de Jadilla, Mahoma se casó con varias mujeres más, algunas de las cuales eran viudas de compañeros musulmanes fallecidos. Según la tradición islámica, Mahoma tuvo un total de 13 esposas, aunque en algunos momentos solo estuvo casado con una o dos a la vez. Una de sus esposas más conocidas fue Aisha, quien era hija del amigo cercano de Mahoma, Abu Bakr. Aisha tenía solo 6 años cuando se casó con Mahoma, pero su matrimonio no se consumó hasta que ella tuvo 9 años. ¿En qué guerras participó? A diferencia de otros líderes históricos, Mahoma no participó personalmente en guerras después de su vocación profética. Sin embargo, como líder político y religioso, dirigió batallas y conflictos armados durante su vida en defensa de la comunidad musulmana recién formada. La primera batalla en la que Mahoma participó después de su migración de la Meca a Medina en el año 622 fue la batalla de Badr, que tuvo lugar en el año 624. En esta batalla, los musulmanes, liderados por Mahoma, derrotaron a un ejército mecano mucho más grande y mejor equipado. Esta victoria fue crucial para el establecimiento del Islam en Arabia. Otras batallas importantes en las que Mahoma participó incluyen la batalla de Uhud en el año 625, la batalla de la Trinchera en el año 627 y la conquista de la Meca en el año 630. En todas estas batallas, Mahoma jugó un papel clave en la organización y liderazgo de las fuerzas musulmanas, y se dice que su presencia fue una fuente de inspiración y motivación para sus seguidores. También es importante destacar que aunque Mahoma dirigió batallas, su enfoque principal siempre fue la propagación del mensaje del Islam y la construcción de una comunidad fuerte y unida de creyentes. Su objetivo era establecer una sociedad justa y piadosa en la que se pudiera adorar a Dios libremente y en paz. ¿Cómo se creó el Corán? El Corán es considerado por los musulmanes como la palabra literal de Dios, revelada por el profeta Mahoma a través del arcángel Gabriel. La tradición islámica sostiene que el Corán fue revelado a Mahoma en fragmentos a lo largo de un periodo de 23 años, desde el año 610 hasta su muerte en el año 632. Mahoma memorizó los versículos que se le revelaban y los recitaba a sus seguidores, quienes también los memorizaban y los transmitían oralmente. Durante la vida de Mahoma, estos versículos fueron escritos en hojas de palma y otros materiales disponibles. Después de la muerte de Mahoma, sus seguidores reunieron todos los versículos y los ordenaron en la forma en la que se conocen hoy en día. El Corán consta de 114 capítulos conocidos como suras, y cada sura se divide en versículos, conocidos como ayas. El texto del Corán fue escrito en árabe clásico y se considera una obra maestra de la literatura árabe. El lenguaje y el estilo poético del Corán son considerados por los musulmanes como un reflejo de la perfección divina de su contenido. El proceso de recopilación del Corán fue supervisado por los compañeros de Mahoma y otros líderes musulmanes, y se aseguraron de que el texto se mantuviera fiel a la revelación original. Hoy en día el Corán sigue siendo el texto religioso más sagrado para los musulmanes, y es leído y estudiado por millones de personas en todo el mundo. ¿El Corán en nuestros días es el mismo que en antaño? La respuesta es sí. El Corán que se lee hoy en día es esencialmente el mismo que se recopiló después de la muerte de Mahoma en el siglo VII. Los musulmanes creen que el Corán es la palabra de Dios tal como se reveló a Mahoma y que su contenido es inmutable e intemporal. Desde la recopilación original del Corán ha habido un esfuerzo continuo por parte de los estudiosos musulmanes para preservar el texto original y mantener su integridad. Esto ha incluido el establecimiento de reglas estrictas para la copia y la transmisión del texto, y la creación de escuelas de interpretación que se han encargado de estudiar y enseñar el Corán. Además, el Corán ha sido traducido a muchos idiomas diferentes para que sea accesible a los musulmanes de todo el mundo. Sin embargo, la mayoría de los musulmanes consideran que las traducciones no son equivalentes al texto original en árabe, y que la recitación del Corán en árabe es la forma más auténtica de experimentar su belleza y significado. En resumen, aunque ha habido algunas variaciones menores en las copias manuscritas del Corán a lo largo de los siglos, los esfuerzos continuos de los estudiosos musulmanes para preservar y proteger el texto han garantizado que el Corán que se lee hoy en día sea prácticamente idéntico al que se recopiló después de la muerte de Mahoma. ¿A qué países de la actualidad consiguió expandir el Islam? Después de la muerte de Mahoma, sus seguidores, conocidos como los musulmanes,
continuaron difundiendo el mensaje del Islam por todo el mundo y lograron expandirse a varios países y regiones. Algunos de los países que fueron conquistados e influenciados por el Islam incluyen Arabia Saudita, el lugar del nacimiento del Islam, donde se encuentra la ciudad sagrada de la Meca. Irán, el lugar del nacimiento de la dinastía safávida, que convirtió a Irán al Islam chiita. Turquía. El antiguo Imperio Otomano fue una de las mayores potencias islámicas del mundo durante siglos. Indonesia. El país más poblado del mundo islámico, donde el Islam es la religión dominante. Pakistán. Otro país de mayoría musulmana, que fue creado en 1947 como un hogar para los musulmanes de la India. Marruecos. Uno de los países más antiguos del mundo islámico, con una rica historia y cultura. España. Durante la Edad Media, España fue gobernada por los musulmanes durante varios siglos y dejó una profunda huella en la cultura y en la arquitectura del país. India. Fue influenciada por el Islam a través de la llegada de los musulmanes y las invasiones mongolas en el siglo XIII. El Islam se convirtió en la segunda religión más grande de la India. Malasia. Fue influenciada por el Islam a través de los comerciantes y misioneros musulmanes y se convirtió en un importante centro del Islam en el sudeste asiático. África Occidental. Fue influenciada por el Islam de la misma manera que los de Malasia y se convirtió en una región importante del Islam. Medio Oriente. La mayoría de los países en el Medio Oriente, incluyendo los no nombrados antes como Irak, Siria, Líbano y Palestina, tienen una fuerte influencia del Islam. África del Norte. La mayoría de los países en África del Norte, incluyendo los que tampoco he nombrado antes como Argelia, Túnez y Libia, tienen una larga historia de influencia y conquista islámica. Hay muchos otros países que también han sido influenciados y conquistados por el Islam, pero estos son solo algunos ejemplos. La expansión del Islam a lo largo de los siglos ha tenido un impacto significativo en la historia y la cultura mundial. Coméntame abajo, ¿crees que Mahoma fue determinante en nuestra historia? ¿Piensas que la religión es fundamental para el ser humano? Seguramente hay más detalles que faltan por comentar sobre la historia del gran profeta Mahoma, así que nos encantaría que dejes alguna que no aparece aquí en los comentarios. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!